Hoy os traigo una persona que la verdad que me hace muchísima ilusión tener aquí. Y es que tenemos con nosotros a Álvaro Falcones, co-CEO de una de las startups que realmente lo están petando más dentro del sector de España, que es TaxDown. Yo, además, soy cliente de TaxDown. La declaración de la renta del año pasado la hice con ellos, así que puedo garantizar que es un producto súper interesante. Pero lo que no sabía es que realmente hay mucho no-code detrás de cómo funciona esta empresa. Así que para contarnos un poquito, pues, cómo funciona TaxDown, cómo es vivir una startup que tiene tanto crecimiento, ha venido hoy por aquí a contarnos. Bienvenido, Álvaro. Nada, muchas gracias por invitarme. La verdad es que es un placer estar aquí con Hackers, que yo también soy muy fan de lo que hacéis, o sea que es mutuo. Ya ves, fue un lujo y fue un lujo tenerte en el No Code Day, pero hoy vamos a profundizar un poquito más. Y antes de meternos en el mundo de TaxDown y el No Code, me gustaría conocer un poquito más tu trayectoria, ¿no? Una afición personal que tengo es los estudios, ¿no? Y cómo los estudios acaban transformándose en lo que hacemos hoy en día, ¿no? En tu caso, creo que estudias ADE, ¿no? Si no me equivoco, un BBA. ¿Por qué? ¿Por qué decides meterte a eso? Yo creo que porque me obligan, iba a decir, pobrecito, al final fue decisión mía, porque yo creo que era lo que se destilaba en mi casa, ¿no? Mi casa es una Ujú. casa de financieros y economistas y hombres de negocio, entonces al final ADE pues, te abría esas puertas para poder luego hacer muchas cosas, ¿no? Pero yo no fui nunca a clase, la verdad es que no tomé muchos, no fui buen estudiante, soy mejor trabajador que estudiante, es decir, por lo menos a nivel de carrera, ¿eh? Luego he sido muy autónomo para estudiar yo las cosas que realmente me han interesado. Ujú. Qué interesante, porque fíjate que veo mucho, ¿no? Ese perfil que entra ADE y que me dice, yo no estudio mucho, y digo, yo me cago en la leche, yo elegí mal entonces la carrera. Pero por lo que veo, tu carrera profesional sí que ha estado como muy ligada al mundo de la banca, de las finanzas y demás, ¿no? Cuéntame cómo fue, sobre todo los principios de tu carrera, nada más salir de ADE, y cómo acabas llegando hasta AT Kearney, donde estuviste como 4 años. O sea, al final, eso, yo vengo de familia de banqueros, entonces era bastante obvio, ¿no? Que ADE y hacer prácticas en bancos era lo interesante. Lo que sí que es verdad es que a pesar de ser muy mal estudiante, o no a nivel de notas, sino más de dedicarle tiempo y esfuerzo, sobre todo porque había cosas que no me interesaban, ¿no? La macroeconomía, imagínate, desde cuando yo estudié Ya. ahora, pues ha cambiado drásticamente. Pero en cambio sí que vi muy pronto el poder hacer prácticas y el poder irme a tener experiencia real Ujú. en un banco, ¿no? Y entonces pues yo creo que fue mi primer año de carrera, pues conseguí unas prácticas en Londres en un banco y acabé trabajando allí. Mi segundo año también me fui a Londres, el tercero me fui a Nueva York. O sea que antes de terminar la carrera de ADE, yo ya había tenido cierta experiencia laboral que para mí era la bomba, ¿no? Porque Ujú. me metía en el mundo real, ¿no? En el que las cosas sucedían, no era solo de slides o diapositivas y por supuesto me ayudaba a ganar algo de pasta durante el verano que luego gastaba en cachondeo durante el año, ¿no? Por Y termino, supuesto. y termino ADE y realmente, pues además de venir de familia de banqueros, también vengo de familia de consultores. Somos 5 hermanos y bueno, 5 hemos sido consultores, los 5 de hecho. Ujú. Eh, y consultoría estratégica, ¿no? Que básicamente es muy problem solving. Es ir allí, pensar en un problema, dar una solución y ya la implementar a otra persona. Y ahí Ujú. Kearney, la verdad es que es uno de las top consultorías aquí en España y me dio una oportunidad muy buena de entrar nada más terminar la carrera. Gran escuela, ¿no? De súper horizontal, cultura americana, de que puedes realmente decir lo que piensas, decirle a tu socio o con la persona que hables pues con 22 años, que era un moco, pues lo que pensaba. Y yo creo que eso te abre mucho las puertas y la cabeza de poder tratar con gente pues muy top, muy inteligente. Todos venían pues yo era el caso raro, ADE, pero había Ujú. mucho teleco, había mucho ingeniero de caminos, ¿no? Gente que realmente se había tenido que machacar, que tenía una cultura o una ética de trabajo durante la carrera pues muy fuerte. Y a mí me obligó mucho a ponerme las pilas, ¿no? Yo soy muy competitivo y el entrar allí y ver que otro era más rápido que yo haciendo algo pues eso, no me lo hacía pasar bien, ¿no? Y ahí me acuerdo los primeros meses, pues no me acuerdo, adelgacé 10 kilos, me dedicaba a currar hasta las tantas, ¿no? Pero tuve la suerte de poder trabajar con gente muy inteligente y en proyectos súper chulos, ¿no? Ujú. Pues no sé, desde redistribuir toda la cadena de logística de Coca-Cola en España, que ya te puedes imaginar Ya. cuál es la cadena de logística, ¿no? Hasta qué punto llega Brutal. un camión a un bar en un pueblo perdido de la mano de Dios y eso hay que planificarlo. Pues la verdad es que fue un proyecto muy bonito. La fusión de Orange con Yastel, que también creo que fue algo, pues el número 2 o sea, el número 3 y el número 4
y cómo se solapaban las cadenas de fibra, las redes de fibra, las ofertas comerciales, ¿no? Ahí fue la primera vez que también entré en el mundo de oferta comercial y quizá de estrategia comercial. Ujú. O hacer molinos de viento o licitar molinos de viento en el medio del mar del norte de Escocia, que también me tocó, ¿no? Y la verdad es que tuve una experiencia muy buena. Y esto fue en Madrid. Luego seguí siendo consultor. Lo que pasa es que la otra mitad de la carrera, a nosotros en consultoría, para quien no lo sepa, sobre todo en España, normalmente a los 2 años te obligan a hacer un MBA. Ujú. Pero yo ya, o sea, el MBA, pues cuando no había información y no había internet, pues sí, era el oráculo, ¿no? Tú ibas allí a Sí. Boston o a Filadelfia y aprendías de los mejores, ¿no? Pues de Draker, pues de, Paul, de los tíos que realmente pues aportaban valor a todo el tema de la economía, de negocios, te enseñaban casos, el método del caso, ¿no? Y veías Ujú. empresas, etcétera. Pero claro, en nuestra época ya no es así, ¿no? La información básicamente es gratuita. Entonces yo chocaba un poco conmigo, ¿no? El perder 2 años, gastarte muchísimo dinero, porque estos MBAs, por supuesto, son carísimos, a pesar de que la Sí. consultora suele financiar una parte. Y entonces busqué un backdoor y, y pedí mi transferencia a San Francisco. Y en 2016 aterrizo en San Francisco, que la verdad es que era un momento precioso para aterrizar allí. Todo estaba pasando. Ahora ya nadie vive en San Francisco, ¿no? De mis Ya. amigos. El remoto ha cambiado mucho las cosas, ¿no? Pero en ese momento, pues todo lo que te puedas imaginar, Instagram, Facebook, Airbnb, Uber, Ujú. pues, las grandes empresas tecnológicas, Google, etcétera, pues las empresas que movían el mundo en ese momento, pues estaban allí y la gente más inteligente, pues estaba allí trabajando. Así que para mí era un no-brainer y aterricé ahí trabajando por una consultora de operaciones, porque Ujú. qué dentro de lo que cabe se especializa sobre todo en operaciones y en logística. Cosa que en Silicon Valley, como comprenderás, de operaciones y de logística Ya. y de contratar consultoría también poco. Pero bueno, me dio la oportunidad de conocer a gente súper interesante. Ajá. Fíjate que has dicho en 4 ocasiones la palabra, la oportunidad de conocer gente interesante o estar rodeado de gente interesante, ¿no? ¿Cuánto crees que ha sido una constante a la hora de tomar esa decisión de moverte la gente con la que podías estar o con la que podías trabajar? Bueno, yo creo que en mi vida siempre ha sido una constante el growth mindset, llamémoslo así. Hay una psicóloga en Stanford, Carol Dweck, que se llama, que Ujú. habla mucho de esto. Y yo creo que cuando partes de la base de que no tienes, no voy a decir palabrotas, pero no tienes ni idea de nada, pues ya pones tu cabeza en otro sitio, ¿no? En, oye, voy a juntarme con otra gente que sea más inteligente para entender qué piensan y a ver si aprendo algo, ¿no? Ujú. Yo creo que eso también te obliga a tener inquietud, a ser proactivo, a moverte. Y la verdad es que en mi vida, pues yo creo que todo lo que he aprendido es gracias a otras personas. O sea, bueno, aparte de mi curro, pero gente que ya había hecho ese esfuerzo mental de pensar en algo y en su día perdió el tiempo en contármelo y explicármelo. Ujú. Ya ves. Y eso te ha llevado pues a tener, bueno, primero esa ética de trabajo propia de la consultoría, que yo, siendo totalmente sincero, yo empecé en la banca, pero mi rol era mucho más relajado, eran otros ritmos, eran otras etapas y otras velocidades, ¿no? Pero yo creo que eso luego se puede trasladar muy bien al mundo startup, ¿no? Y quizá am, crees que esa carga de trabajo que te metiste en tus 20 joven te ha ayudado ahora en el mundo startup a tener pues, bueno, la dedicación, la constancia, lo que haga falta hoy en día? Hard work es hard work. O sea, yo no conozco a nadie que haya tenido éxito sin trabajar duro, ¿no? Ujú. También hay una parte de smart work, ¿no? No es solo trabajar duro. Pero 100%. Yo creo que el hecho de tener un trabajo exigente también te tiene que gustar, ¿eh? Quiero decir, Sí. yo disfruto de tener un trabajo exigente, de llegar a la oficina y tener un reto mental, de sentarme con gente, ¿no?, más inteligente, ese challenge Ujú. intelectual a mí me encaja un montón. Pero sí, aún así, he de decir que trabajo mucho más en la startup que en consultoría, ¿eh? Ya ves. También cuando algo es tuyo, ¿no? Yo creo que es que no desconectas, o sea, te vas a casa pensándolo, fines de semana, o sea, cualquier Mm. momento no para, ¿no? No hay off. 100%, 100%. Joder, yo buscar ese off me cuesta un huevo, ¿no? Porque aunque no code hackers pues no tienen ni la velocidad ni el ritmo que puede llevar un touchdown, sí que estoy todo el día pensando en no code hackers, ¿no? Que puedo hacer mejor, que puedo hacer diferente, que me ha quedado atrás, ese correo que no he contestado y demás. Y entonces ahora me estoy buscando como hobbies que me saquen un poquito de este mindset. Salgo a correr, pues ahora me he puesto a pintar miniaturas. ¿Qué haces tú para desconectar? Me gusta leer. Yo siempre he leído mucho y yo creo que leer para mí es pues eso, mi sitio especial, ¿no?, en el que puedo además aprender de cualquier cosa, leer sobre cualquier cosa.
A veces leo cosas muy técnicas, a veces leo novelas, o sea que mezclo un poco, pero leer para mí. Luego mi familia, por supuesto, que creo que me ayuda mucho a desconectar, ¿no? Mis hijos, mi mujer, mi perro, o Ujú. sea, ese siempre está contento, ¿sabes? Es muy fácil llegar a casa y que está bien. Intento buscarme las cosas. Hago deporte, menos quizás que cuando era consultor, pero Sí. también me ayuda. Ujú. No, 100%. Lo de menos que en otras etapas también me suena. Yo el año pasado fueron 10 kilos de más, este año espero que sean 10 kilos de menos, pero sí que es algo que se tiende a abandonar, ¿no? Una buena Entonces, barra, ¿no? Una buena fiesta. Yo creo que eso también de vez en cuando, ¿no? no, Ayuda. viene muy bien, viene muy Sí, bien. Y hay que darse, aunque te destroce el sábado, te destroce estoy el de domingo. acuerdo, cada vez duele más. 100%. Vale, entonces, estás en consultoría, estás en San Francisco y 2019 nace Taxdown, ¿no? Como decidís montar Taxdown. ¿Por qué? Pues una mezcla de, como siempre, ¿no? Al final yo creo que las cosas no suceden por una razón, sino son una mezcla de situaciones. Yo había empezado en consultoría con Quique, que es uno de mis co-founders en Taxdown. Somos de la misma promoción, o sea, éramos Ujú, juniors, nos comíamos esas cenas allí en la oficina, o sea, que eso también une mucho, pero él fue mucho más inteligente que yo y lo dejó antes y se fue a Jopan Talent, que Jopan ujú. Talent en su momento no era lo que es ahora, ¿no? Ya. Era otro tipo de empresa, con otro tipo de negocio, era un copycat de LinkedIn y él vio y estuvo allí en el pivot y yo creo que esa experiencia era muy interesante, ¿no? Porque había muy pocas startups en España y el haber estado ahí cerca de los coceos de Juan y de Felipe, el haber visto Ujú, cómo la empresa pivotaba hacia un modelo mejor y de éxito, yo creo que esa experiencia, pues no hay MBA que te la pueda enseñar, ¿no? Y ese era ujú. Quique. Luego, por otro lado, tenemos a Joaquín, que es el otro co-founder, que es técnico, ¿no? Quique y Joaquín estudiaron juntos Teleco, pero Joaquín no siguió el camino de la consultoría, otro también muy inteligente, y prefirió ser desarrollador, ¿no? Y para un desarrollador yo creo que Silicon Valley y Estados Unidos era lo que más le llamaba, o sea, que terminó la carrera y acabó allí. Y allí hizo muchas cosas. Trabajó para startups en Silicon Valley, que hacían transferencia de datos para Netflix, o sea, cosas de deep tech. Luego la compró IBM y luego de ahí pega el salto a SAP en España para llevar el departamento o el laboratorio de innovación para toda Ujú, España y el sur de Europa. Y yo acabo en Arabia Saudita haciendo un proyecto con el ministro de Economía de cómo mejorar la cadena de suministro del país. Y me ujú. digo, ¿yo qué hago aquí en Arabia Saudita sin mi familia, sin mis amigos? Ya. Y, y curiosamente, unas navidades volvemos aquí a España, yo ya pensando en dejar mi trabajo y Quique me presentó a Joaquín como alguien para conocer en San Francisco, pero los tres nunca habíamos estado juntos en el mismo sitio y esas navidades coincidimos, ¿no? Y Ujú, les siento a los dos y les digo, oye, Joaquín, tú con esa experiencia de tech tan buena, ¿no? Y tan relevante para una empresa de tecnología, el tener un CTO yo creo que es una condición necesaria. Y luego Quique con esa experiencia de startup, ¿no? De haber vivido, pues, cómo era el mundo de las startups por dentro. Yo creo que era, y yo que tenía quizás esa parte más de consultoría, de operaciones y las ganas también sobre todo, pues ¿por qué no montamos algo, no? Y ujú, hay un proceso que duró un año en el que yo dejo mi trabajo y me vuelvo aquí a España. Joaquín estaba en el departamento de innovación de SAP, pero tenía mucho tiempo libre, o sea, jugaba ujú. mucho con impresión 3D, tenía rigs de minería de cripto, ¿no? Bueno, hacía de todo. Y Kike estaba a tope en Jopan Talent, pero también sacaba sus madrugadas y las horas que podía, pues para sentarse con nosotros los miércoles y pensar, pues qué era aquello, ¿no? En lo que podíamos aportar valor a los demás. Y hubo un Ujú, montón de ideas y lo hicimos muy. Una de las cosas que yo me siento orgulloso es que hicimos un proceso muy estructurado, ¿no? O sea, pensamos ujú, muy bien las ideas, las analizamos, entendimos cuáles eran las limitaciones de una y otra. Y al final fue, es verdad que la dejamos, empezamos con 60, luego 30, luego 6, luego 3 y dejamos la última, esta, que si te das cuenta es la única que tiene un componente temporal, ¿no? La campaña de la red ujú. empieza en abril, termina en junio, y cuando nos quisimos dar cuenta, ya era 15 de enero, fundamos la empresa, pusimos poco dinero cada uno, no me acuerdo, pues 20.000 euros, y fichamos a las dos, tres primeras personas, un front, alguien de fiscal, porque por supuesto no teníamos ni idea de impuestos, y nos pusimos a currar, ¿no? Ujú. En llevar Joder, esa historia. es la leche, ¿no? Porque yo estoy como muy acostumbrado a ver el enfoque contrario, ¿no? Que es en plan, yo tengo una idea y luego me busco quién la haga, ¿no? En tu caso ha sido, voy a coger esta gente y ya veremos qué idea o qué problema, ¿no? Y eso me gusta porque creo que es un enfoque súper bueno a la hora de no enamorarte con una idea, ¿no? Teníais 60, elegisteis esta porque era, pues según vuestros criterios, objetivamente la mejor, ¿no? Y eso, la verdad es que es súper interesante, pero igual alguien no sabe lo que hace TaxDown. Así que, Pues, ¿qué hace TaxDown? pues
un poco la visión de Taxdown es ayudar con tecnología a que la gente pueda, o el mundo pueda gestionar mejor sus impuestos, ¿no? Y ahí empezamos con la declaración de la renta, que era lo más obvio. O sea, 25 millones de personas pasan por este drama todos los años en España. Ujú. Y a día de hoy tenían un programa que se llama el Programa Padre. Vaya lavado de cerebro del gobierno o de Hacienda, pero era un programa padre que era como MS2, o sea, era literalmente el peor programa de la historia. Horrible. 54 páginas te tenías que comer para poder presentar, por supuesto nadie entendía nada, un lenguaje horroroso, y yo creo que ese fue el primer foco, ¿no? Oye, para arreglar los impuestos en el mundo, yo creo que lo primero que tenemos que arreglar es ese trámite por el que pasa todo el mundo en España, por ejemplo, que es la declaración de la renta. Y eso fue un poco el enfoque y la visión de Taxdown, ¿no? Al final, ahora hacemos declaración de la renta cuando empezamos en 2019, ahora ya no. Ahora ayudamos a la gente a lo largo de todo el año a tomar mejores decisiones con sus impuestos, ya sea pues, a entender lo que es la retribución flexible, a calcular sus ganancias y pérdidas de cripto en octubre, ¿no? Oye, si después del palo de este año, ¿cuál va a ser el Ujú, impacto de mi declaración? ¿No? O sea, que ya no solo tocamos campaña, autónomos, ahora hacemos autónomos IVAs trimestrales. O sea, hemos ido poco a poco ampliando, pero al principio sí que tuvimos claro que había que empezar con un segmento pequeño en el que aportásemos mucho valor, ¿no? Y ahí ujú, buscamos, pues el común de los españoles, ¿no? Gente que tuviese un sueldo, un salario y que por defecto no se le aplicasen las deducciones en el borrador, que es un caso común. O sea, Hacienda rellena todo lo del borrador, excepto las deducciones, ¿no? Que siempre vienen vacías. ujú, Y además esas deducciones pues van destinadas a ese tipo de personas, ¿no? A los que menos tienen ujú, y por hay diversas razones, desde comprarte un coche eléctrico, ponerte internet en Galicia, ser inversor en una empresa, por ejemplo, en el bar de un amigo. ujú, Hay multitud de deducciones, ser familia numerosa, ¿no? Tener un hijo, ujú. vivir de alquiler en Madrid, ¿no? Son cosas que la gente no sabe y que pueden ahorrar mucho dinero. Nosotros al principio era más, pero ahora ahorramos a uno de cada dos, al 50% que hace el proceso con nosotros, 400 euros de media, ¿no? Que para mucha Ya gente, si el ves, salario en España es 30.000 pavos medio, pues 400 euros es pues pagarles es unas mucho, vacaciones, ¿no? A su familia. 100%. Joder, es que el mundo de la renta a mí me asustaba un montón. O sea, yo de hecho tiré de vosotros el año pasado, pero fue la primera vez. Yo siempre, pues que me la hicieran otros. No, antes no, porque antes trabajaba en un banco y era como súper fácil. Mi declaración era lo más fácil del mundo, ¿no? Pero además lo que veo es que es un no-brainer tax-down, ¿no? Porque además, habiendo aprobado, es como te haces la declaración, te dicen, mira, te vas a ahorrar lo que decimos, 400 pavos. Paga 30 y te la enviamos, ¿no? Entonces, me parece brutal ese modelo de negocio, pero me gustaría profundizar un poquito más en sobre todo cómo llegas a esa primera gente, ¿no? Porque tenéis la idea maravillosa, sabéis que vais a ejecutar esto, estáis en enero, la campaña empieza en marzo, abril. ¿Qué pasa en esos meses? Pues la locura, yo creo. Lo que sí que teníamos claro es que los impuestos son automatizables, o sea, son matemáticos. La Hacienda Ujú, no suele dejar grises, ¿no? Y si era matemático, pues se podía programar de alguna manera. Entonces, esa primera campaña, el no-code que hubo fue que yo diseñaba en PowerPoint, básicamente, el producto, o sea, fíjate la historia, y luego hicimos en hardcode, o sea, un desarrollador se ujú, picó la lógica del impuesto, que la ujú, lógica del impuesto es un drama, porque al final declaraciones hay como vidas, ¿no? Y ahí ujú, es un árbol de decisión demasiado grande. Y fue uno de los, yo creo, de los primeros fracasos que nos ayudó a entender que ese no era el camino. En plan, tío, no puede ser que para decir si alguien está casado y soltero y ver qué pantalla se enseña después, el ingeniero lo tenga que entender. En plan, no, ujú, es que debería ser independiente, ¿no? Del ingeniero. Y eso fue un poco también cómo nació luego la solución real que tenemos a día de hoy, que es pura no-code y que ujú. permite que tanto los fiscalistas como la gente de producto pues creen lógica, hagan pantallas, quiten inputs, los pongan, cambien el formulario básicamente. Ujú. Joder, ahí quería llegar, porque la verdad es que cuando me contaron esto, y fue porque tengo un amigo que ahora ha entrado ahí y me ha dicho, Airtable lo utilizan para todo y yo soy como el mayor defensor de Airtable de España. Am, ¿Cómo decidís meteros en Airtable y cómo lo utilizáis dentro de vuestro día a día? Y sobre todo, ¿por qué tomáis la decisión de hacerlo de esta manera? ¿No? Porque me has explicado el por qué desde el punto de vista de negocio, pero hostia, teniendo un CTO y un equipo técnico, tuvo que ser difícil, ¿no? Bastante, o sea, al principio sabíamos que la lógica fiscal se podía automatizar y que era una cuestión de establecer una serie de reglas, ¿no? Pero ¿dónde metes esas reglas, no? Entonces la primera opción fue, pues, código, ¿no? Y ya ves Ujú, que salió muy mal. La segunda quizás fue un Excel, ¿no? Y que el código tirase de ese Excel, pero también salió muy mal.
Y Ujú. entonces nos pusimos a buscar algo que, pues que nos diese la funcionalidad de conectar bases relacionales y de datos entre unos y otros. Y nos dimos Ujú. cuenta de que había unos tíos que acaban de empezar o que llevaban poco, que se llaman Airtable, y creo que antes de que nadie lo utilizase, luego Holded o en España, por ejemplo, ¿no? Sí. Han copiado un poco la manera de trabajar, pero lo encontramos por casualidad. Y buscando, la verdad, buscábamos una herramienta que hiciese eso y tuvimos la suerte de encontrarlo. Y nada, nos dedicamos a ser capaces de introducir la lógica fiscal en Airtable con conexiones entre bases, distintas bases, etcétera, que hacen que se cree ese árbol de decisión del que luego tira el código, ¿no? Entonces es una mezcla entre no code y porque realmente el Airtable lo completa o un asesor fiscal o la parte de producto, pero luego eso sí que está definido a nivel de código. ¿Cuál es la Ujú. gran ventaja de esto, no? Que si lo piensas bien, el desarrollador solo lo desarrolla una vez. Y una vez que es funcional, luego tú ya puedes tocar y cambiar y hacer lo que tú quieras. Versus que si tú cada vez que quieres hacer una nueva pantalla tienes que hablar con el desarrollador y pedirle que lo codifique, pues es un poco lío, ¿no? Entonces al final como que creamos un sistema de diseño basado en Airtable en Ujú. el que la gente de producto y la gente fiscal pues podía crear flujos, cambiar pantallas, seleccionar inputs sin ningún tipo de desarrollo por detrás, ¿no? Tuvimos que picárnoslo una vez, ¿no? Ujú. Ya ves. Y esa base que habéis construido, ahora entiendo que estáis en una fase de expansión incluso internacional. Una de las cosas que se critica del no-code, ¿no? Y sobre todo, pues gente que quizá no ha probado tanto esto, es vale, pero esto escala, ¿no? Entonces, en vuestro mundo, que es una escala brutal, o sea, yo diría que no sé cuántos usuarios podréis manejar al mes, pero la campaña de la renta tiene que ser eso brutal. Am, Hostia, ¿cómo escala el tener ese flujo de decisiones por los fiscalistas en Airtable dentro de la empresa? O sea, lo importante no es la herramienta, que Airtable a día de hoy nos ha ayudado, pero también ha tenido sus limitaciones. Tú tienes 100.000 filas en Airtable, por ejemplo, Ujú. nosotros el año pasado ya pues, no, petamos Airtable en ese sentido. Lo utilizábamos también como BPM, sitio donde se guardaban los usuarios, etcétera. Y ahí petamos, pero creo que el hecho de haber tenido que pensar en una solución escalable que luego pudiese meterse en Airtable, Ujú. esto es lo que al final tiene valor y lo que nos ha permitido ahora ir a México y utilizar, pues quizás, de hecho, tira todo básicamente la misma estructura, que es la que realmente es escalable. Que luego, Ujú. igual día de mañana no es Airtable y sacan otra cosa, ¿no? La que sea, y hay que adaptarlo, ¿no? Entonces yo creo que la herramienta no es tan importante como la lógica de hacerlo escalable de verdad, ¿no? Y eso nos ha permitido, pues, que abrir un país para nosotros a nivel fiscal supongan 2, 3 meses, ¿no? De trabajo de un fiscalista, ni siquiera de un desarrollador, ¿no? Claro. Precisamente hacia eso iba, ¿no? Yo hablo mucho del empoderamiento del equipo, ¿no? Pero es que lo acabas de describir perfectamente, que te pueda abrir un país una persona que es fiscalista, ¿no? Que tiene ese conocimiento de negocio, que entiende súper bien el problema, que entiende súper bien la solución, pero que quizá no tiene esos recursos técnicos para hacerlo, ¿no? Entonces, el tirar por una solución de esta manera, ¿no? Que como bien dices, es más esa decisión de, hostia, voy a hacer mi producto para que lo pueda hacer una persona que no tenga ni idea de cómo Eso es. desarrollar. Eso, No. bueno, así pensamos, así tratamos de pensar. Es que eso es brutal, ¿no? Y ese yo creo que es el verdadero cambio de mindset que aporta el no-code dentro de las startups principalmente, ¿no? Y cualquier empresa en general. Pero ese mindset de, hostia, no cojas a la gente que pues probablemente más cara te sea, que más recursos tengan, que más tareas tengan, a que sean el core de todos los cambios que tienen que pasar en tu negocio, ¿no? Porque entiendo que ahora vuestra velocidad, imagínate que sacan una nueva modificación dentro de vuestro proceso, hostia, tenéis mucha flexibilidad a la hora de implementarla, ¿no? 100%. Cero desarrollo. O sea, cambian la ley, por ejemplo, Ujú. no tiene que entrar un desarrollador a tocar nada. O sea, que lo cambia un fiscalista automáticamente. O imagínate que nos damos cuenta de que hay una pregunta, una pantalla que genera muchos problemas, ¿no? La Ujú. gente no la entiende y se nos ocurre pues partirla en dos, hacerla quizás un proceso más guiado, más sencillo, pues lo hacemos desde producto, unidos con fiscal, sin tener que volver a hablar con tecnología, ¿no? Yo creo que esa, como dices tú, esa agilidad es la bomba para luego iterar y probar muy rápido. Y esto es el principio de Airtable en Taxdown, pero luego a día de hoy ya está metido en muchísimas partes. O sea, por ejemplo, nuestra knowledge base tira de un CMS de Airtable y tenemos una integración que hemos hecho nosotros donde subes a Intercom, a la knowledge base de Intercom, que es donde la tenemos alojada, y automáticamente se suben, ¿no? O en su día las ofertas de trabajo, todas las montábamos con Airtable, lo conectábamos y automáticamente en nuestra web aparecían las ofertas de trabajo o las landings de los partners, ¿no? Nosotros cerramos muchos partners, trabajamos con más de 200 partners aquí en España, los grandes bancos, aseguradoras, crypto exchange, brokers,
final los impuestos es un drama que todo el mundo sufre, ¿no? Ujú, Y la verdad es que yo creo que somos un gran perk, por decirlo de alguna manera. Pues esas landings que creábamos, que en cierto momento había que crear muchas muy rápido, también lo ujú. montamos sobre Airtable, ¿no? Los procesos de recruiting, la planificación del contenido, el roadmap de la compañía a alto nivel está en Airtable. O sea, Ya. realmente lo utilizamos para muchísimas cosas. Luego seguimos teniendo muchas herramientas. Utilizamos Jira para el día a día, ¿no? Pero la realidad es que Airtable ahora está metido en muchos sitios de la compañía. Ujú. Hostia, vamos a profundizar en ese caso que me has dicho de crear muchas landings automáticas, ¿no? Porque nosotros en Webflow sí que es algo que lo tenemos hecho, ¿no? Tirando de un Airtable y pues generando como 50, 80, 100 las que haga falta. Pero en vuestro caso, entiendo que vuestra web no está hecha en Webflow, ¿verdad? No, bueno, ahora no, ahora es WordPress, pero antiguamente durante 3 años fue custom. No está. Ujú. ¿Y por qué, si bien habéis pillado ese enfoque tan no-code, ¿no? Y de esa mentalidad de que no tenga que ser el equipo técnico que lo desarrolle, empezasteis tirando por ese tipo de soluciones más de código, ¿no? Para cosas tan tontas como esa landing page, ¿no? Quizá desconocimiento, quizá, no sé. Porque nos pareció tan tonto que pensamos que un desarrollador maquetara una web, que en el momento eran dos, era muy sencillo, ¿no? Pero claro, la web fue creciendo y cada vez fue siendo más compleja, ¿no? Y cada vez que hacíamos un cambio teníamos que quitar tiempo de desarrollo para poder hacer cambios. Entonces lo migramos, hubo una gran discusión sobre WordPress o Webflow y yo Ujú. creo que nos equivocamos eligiendo WordPress, pero bueno, eh, ya tiramos todo con WordPress, pero la putada, o perdón por la palabra, pero Nada. la parte mala es que seguimos necesitando un tío técnico que toque WordPress, que a mí al Ujú. final pues justo lo que queríamos es que no, que marketing o cualquier departamento pues pudiese hacer modificaciones. O sea que seguimos un poco limitados ahí, pero bueno, seguiremos iterando. Yo creo que Webflow es el camino. Ujú. 100%. La verdad es que nosotros lo vemos mucho, ¿no? Los equipos de marketing. Yo, por ejemplo, aquí en esta oficina estoy con la gente de Arengu, que les hicimos el proyecto en Webflow y están haciendo una velocidad de experimentación, de iteración, de cambios, de lanzar landings, que es una pasada, ¿no? Y yo eso en WordPress es lo que dices, lo puedes hacer, pero tiene que ser una persona técnica, ¿no? No puede hacer la persona de marketing. Y para mí va de eso, ¿no? De personas, ¿no? De que gente, tú no sé si sabes programar, creo que eso no nos lo ha comentado, ¿sabes programar? No, pero ya no lo voy a necesitar. Estuve en las office de OpenAI y os lo conté cuando estuve en la charla, ¿no? Ujú. Y la tía le pidió que programase en Python un 3 en raya y se lo programó. O sea que el día de mañana igual lo puedo pedir y se programa solo. No, a día de hoy no. 100%, 100%. Hablaba con Héctor Giner de Z1 y justo hablábamos sobre esto, pues literalmente la semana pasada, ¿no? Sobre la inteligencia artificial y cómo no va a hacer falta tanto ese aprender a picar el código, ¿no? No te digo ahora mismo, pero igual dentro de 5 o 10 años. Y sí esa lógica que has hablado tú antes del PowerPoint, ¿no? De entender muy bien el problema, entender muy bien cómo funciona la lógica a alto nivel y que luego, pues, o OpenAI o un desarrollador o lo que sea te lo lleve a la realidad, ¿no? Pero me gusta esa filosofía de intentar no programar lo máximo posible. Eso es, total. Alex, si te preguntabas por la parte de CMS y nuestra churrera de landings, ¿no? Sí. Pues la hicimos custom sobre Airtable y entonces lo que definimos, que es muy interesante, es definimos bloques dentro de esa web que el desarrollador se picaba una vez Ujú, y luego nosotros a nivel de Airtable podíamos decidir, oye, en esta landing de partners van estos bloques o este no sale o cambia el precio de esta manera. Habíamos como predefinido ciertas cosas que sí que eran, pues eso, editables, por decirlo de una manera, ujú, y sobre eso trabajábamos, ¿no? Y nos daba mucha flexibilidad pues, para hacer 300 landings de manera inmediata, ¿no? Básicamente. ujú. No, 100%, 100%. Me parece que tenéis muy metido en la cabeza ese reutilizar, ¿no? El desarrollar una vez y el estar constantemente reutilizando. Yo siempre digo que no es lo mismo pasarte una hora haciendo así que una hora pensando en cómo lo vuelves a hacer así nunca más, ¿no? Pues Ujú, nosotros tratamos de poner el tiempo en la segunda hora, que creo que es más interesante, ¿no? Genera ujú. más valor a largo plazo. 100%. Y me has hablado de limitaciones, ¿no? Una de las que os iba a preguntar era precisamente ese límite de récords, porque no sé qué versión tendréis, pero creo que eran 50.000, 100.000 como máximo, y no sé si son ampliables incluso aunque quieras pagar. ¿Qué más limitaciones os habéis encontrado? Bueno, o sea, yo creo que tampoco muchas. Yo creo que la principal es esa, porque lo demás es que como puedes hacer lo que quieras, básicamente, ¿no? O sea, no hay tanta limitación, ¿no? Ujú, Pero quizás a mí las fórmulas de Airtable me parecen pobres comparadas con Excel, ¿no? sí. Aún, y le tienen que meter algo de caña. Em, pero luego han metido muchas cosas que no existían cuando nosotros empezamos, la parte de interfaces, que creo que es muy Ujú. interesante,
los formularios, o sea, ya incluso lo puedes utilizar como un Typeform. Ujú. O sea, la realidad es que yo veo pocas limitaciones, ¿no? También depende, pues no creo que puedas programar videojuegos en Airtable, ¿no? Creo Seguro que que no. no es el caso de uso. Seguro que no. No, sí, la verdad es que las interfaces es una parte que, por si alguien no conoce lo que son las interfaces, son como una especie de constructor de aplicaciones dentro de Airtable, pero que te permiten hacer desde un dashboard sencillito de tus métricas, pero muy fácil, a pues aplicaciones realmente robustas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos construido todo un proceso de CRM con selección de distintas personas y demás, y dices tú, Dios mío, esto montármelo yo con una aplicación que no sea Airtable, igual tardó 2 meses. Y aquí me lo acabo de Sí, montar sí. en un día. Yo estoy enamorado de Airtable, tengo que Yo confesar. también, yo también. Más las integraciones, que ahora ya lo puedes integrar con cualquier cosa. O sea, ya Ujú, a nosotros lo tenemos integrado con Intercom, con Atlassian, con Jira, que hablaba antes. O sea, ujú, realmente puedes tener todo ahí. 100%. Y además de eso, me has hablado de Jira, me choca mucho Jira. Me gustaría entender por qué utilizáis Jira. Yo lo he utilizado en Abanca. Me ha costado, porque... O sea, no sé. Yo creo que uno es estándar de la industria Ujú, y mira que a mí no me gusta hacer las cosas porque se hagan así, pero creo que los desarrolladores se sienten cómodos porque es algo que cuando entran entienden. ujú, Y que luego también tienes esa parte de no-code. O sea, realmente tú puedes modular Jira ujú, para que se adapte un poco a las necesidades de tu empresa, ¿no? A que los tickets tengan una estructura determinada, se pidan unos campos específicos. O sea, realmente hay unas vistas particulares que te muestran pues, análisis distintos, ya sea el trabajo y los puntos de esfuerzo del equipo, la velocidad. ujú. Hay como ciertos conceptos que tienen bastante bien y luego la suite es buena. O sea, antes Sí. de Notion, que ahora Notion a mí me parece la bomba, pues Confluence era un poco Ujú. el top player de la industria, ¿no? No, 100%, 100%. Pero claro, me choca, digo, hostia, ¿por qué no se hacen su propio Jira en Airtable? Uf, sí, estaría bien. O sea, se podría hacer, 100%. O sea, de hecho ya te he dicho, el roadmap a alto nivel se Ujú, lleva en Airtable. Lo que pasa es que luego las historias en sí claro. se llevan en otro sitio. Pero sí, se podría hacer, de hecho no es complicado. Aún así, Jira te da muchas. Cosas ya hechas. Eso es, Sí, ¿no? Los dashboards que hablábamos antes de la velocidad o las comunicaciones, todas esas, toda esa parte ya viene hecha, ¿no? Sí se podría hacer, pero yo no veo el valor o sea, no creo que sea core para nosotros. Nosotros intentamos ponerle esfuerzo de thinking a lo que es core. ujú, A lo que no, pues no voy a hacer un Slack. También podríamos montar un Slack, ¿no? sí, Pero Slack seguro que tiene más gente y lo hace mejor que nosotros. 100%, 100%. Muchas veces no hay que reinventar la rueda, ni siquiera aunque sea fácil y puedas, ¿no? Am, joder, tiene que haber sido muy interesante el vivir lo que ha crecido, ¿no? Lleváis ya desde 2019 unos cuantos años y sobre todo campañas de la renta, me imagino que bastante exigentes. Am, ¿Cómo lo has llevado tú? Porque una de las cosas que me estoy dando es que mucho de la evolución de una empresa tiene que ver mucho con la evolución del fundador y del equipo fundador, ¿no? Entonces, un poquito desde tu perspectiva más de personal, ¿cómo has vivido todo este crecimiento de TaxDown? No, bueno, yo primero con mucha alegría y con mucha humildad y dando gracias todos los días por la suerte que tengo de poder vivir algo tan guay como lo que para mí es esto, ¿no? Que para otros será otras cosas, pero para mí es un sueño hecho realidad el poder trabajar con gente súper inteligente, ahorrar 40 millones de euros a los españoles, cambiar cómo se hacen los impuestos en España, en México o en el mundo. Me parece bueno, sería algo que yo podría tachar el día de mañana como éxito profesional. Y si consigo de verdad, yo cuando empezamos le decía a mi mujer, Pati, si conseguimos ayudar a uno, pues a día de hoy hay más de 1 millón de usuarios en TaxDown, hacemos más de medio millón de declaraciones calculadas. O sea, la realidad es que ayudamos a muchísima gente a simplificar un proceso tan tedioso y tan coñazo, ¿no? Ujú, Como los impuestos. O sea, que yo lo he vivido con mucho agradecimiento. Luego ha habido momentos duros pues al final siempre dicen que el camino del emprendedor es muy montaña rusa y es verdad. Hay apps muy fuertes, ¿no? Yo me acuerdo del día de que número uno en la Apple Store, pues yo lo recuerdo con mucho cariño, pero también ha habido momentos de, oye, el mes que viene no pagamos nóminas, ¿no? ujú, Y yo creo que los dos, pues, te ayudan un poco a también coger perspectiva, que al final trabajo es trabajo ujú. y yo creo que nunca debería estar en el top de la lista. Entonces, bueno, siempre eso, mirándolo un poco desde fuera, saber que el trabajo es trabajo y que luego hay otras cosas que son más importantes, ¿no? Ujú. O por lo menos para mí, cada uno tendrá su... Sí, 100%. Yo tengo siempre, ahora en este punto, lo difícil que me es distinguir qué es trabajo. Ya, Am,
Porque en mi caso, pues imagínate, tengo amigos que están también en el mundo emprendedor y con los que algunos pues colaboramos o hacemos cosas juntos o hacemos una formación y lo que sea. Entonces, ir a tomarme una cerveza con mis amigos es trabajo. Yo tengo un amigo con el que hablo todos los días de trabajo, ¿no? Y es uno de mis mejores amigos, pero nos gusta a los dos, ¿no? Somos muy apasionados por lo que hacemos. Pues no lo sé, la verdad. No lo sé. O sea, he de decir que mi trabajo te lo compra. O sea, yo mi trabajo no es solo mi trabajo, sino que también es una de mis pasiones, Ujú. o uno de mis hobbies. Entonces, bueno, ahí choca un poco, ¿no? La parte profesional con la que no. Pero 100%, 100%, pero también qué bonito es encontrar gente con la que puedas hablar de esta parte más laboral y con esa misma pasión, ¿no? Yo tengo la suerte de tener a mi amigo Joan, que además está dentro del mismo grupo de empresas y es como, ostras, qué guay que seas mi amigo, que podamos hablar de, yo qué sé, del viaje que nos vamos a pegar, de lo que sea, pero también de lo que está pasando dentro de mi empresa, ¿no? yo es curioso porque ahora muchas veces lo pienso al lado contrario. En plan, yo muchas veces digo, te voy a ser un coñazo de tío, porque no hablo de nada excepto de curro, ¿sabes? No sé de nada, ¿sabes? Ya no estoy al día de lo que pasa en el mundo. Yo estoy al día De lo que pasa en de ti. taxes, de tecnología, de emprendedorismo, ¿no? Ujú. 100%. Pero me pierdo el día a día. 100%. Vale, y ya para acabar, cuéntanos un poquito qué viene en Taxdown, qué tenéis pensado, hacia dónde va. La visión la tengo clarísima, pero ¿qué tenéis pensado? Yo creo que vienen cosas gordas, sobre todo en España, pues somos el número uno, pero seguir siéndolo, ¿no? Seguir creciendo. Hacemos, yo creo que es el 0,5% del market share de los 25 millones de declaraciones que se hacen en España. Sigue Ujú, habiendo mucha gente que hace la declaración con el sistema de Hacienda. Ya por lo menos TaxDown simular es gratis y probar con TaxDown es gratis. Ya por lo menos que calculen el resultado con nosotros y que no caigan en la trampa del borrador de Hacienda. ujú, Yo creo que ahí tenemos mucho por ganar. Cada vez el producto es más sofisticado, cubrimos más casos. Ahora tenemos mucho foco en cripto, que además este año se ha pegado un buen palo ujú, y el poder compensar las pérdidas, ¿no? Esa gente que de verdad ha perdido dinero, pues creemos que aporta mucho valor y además creemos mucho en que el mundo se va a tokenizar, va a ser digital y por lo tanto va a haber que saber hacer impuestos sobre estos tokens, ¿no? ujú, Y yo creo que parte de la visión, el tener un pie ahí metido y bien metido. La expansión internacional. México el año pasado fue un MVP, una prueba, pero este año venimos para quedarnos, hacer las cosas bien, tener un producto funcional, buscar ese product market fit. O sea, el problema es el mismo, pero cómo lo hacen en cada país es distinto. O sea, no hay un país al que vayas y alguien te conteste que los impuestos son maravillosos. ya, Eso no nos ha pasado, pero sí que es verdad que cada país pues tiene su truco y yo creo que el dar con la tecla, entender bien qué es lo que le preocupa al mexicano y cómo ayudarle de verdad a hacer sus impuestos, pues yo creo que es el reto que tenemos ahora en México ujú, y seguir probando que TaxDown no solo es declaraciones de la renta, ¿no? Al final tú piensas que quién tiene un asesor fiscal pegado a su culo 24/7. ujú, Yo entiendo que hay muy poco, el 1% de la población, ¿no? ujú, Yo creo que uno de nuestros retos es cómo conseguimos que el otro 99% de verdad tome mejores decisiones a nivel de impuestos durante el año, ¿no? ujú, Cuando se compra una casa, cuando te cambias de curro, cuando te aumentan el sueldo, ¿no? Hay mucha gente que le retienen mal, o cuando vas a vender algo, ¿no? Las cripto que hablábamos antes, ¿no? ujú, Pues el tener a alguien al lado que te acompañe y te diga, oye, espera, tío, vamos a ver cómo podemos hacer esto de la mejor manera posible para que ahorres lo máximo y que te lleve poco esfuerzo, pues yo creo que es el reto que tenemos entre manos, es un follón. Yo siempre digo que el reto de Taxdown, resolver los impuestos en el mundo. O sea, podríamos elegir cualquier cosa más sencilla. Esto ya es un ves. buen melón. Claro, es un lifetime project, no sé, y probablemente siga después de nosotros. Decía Benjamin Franklin que solo hay dos cosas que son ciertas, la muerte o los impuestos. Aquí Pues están todas. claro, la muerte no sé qué va a pasar. Yo soy bastante... no sé qué va a pasar a 200 años vista, pero los impuestos, tío, estoy convencido que van a seguir ahí. O sea, Seguro. pase lo que pase. Seguro, 100%. Vale, bueno, pues por terminar ya, si quieres decirle a la gente, pues uno, dónde pueden probar Taxdown y dos, dónde pueden encontrarte a ti, si quieres que te encuentren, pues tienes tu minuto de autopromo. Nada, pues si lo que quieren es ahorrar y hacer bien la declaración, por supuesto, taxdown.es. Ahí tenemos unos asesores y un equipo brutal. O sea bueno, tú eres usuario, pero para nosotros la satisfacción del usuario es probablemente lo más importante. Así que seguro que van a estar bien cuidados. Se acerca la campaña, o sea que probar es gratis, ir allí, mirar el resultado. Así que invito a todo el mundo a que no acepte el borrador, que creo que es uno de los grandes problemas. Y a mí en LinkedIn, es lo único que tengo, básicamente. No me gusta mucho contar mi vida personal, así que LinkedIn para el trabajo, que ahí sí que soy bastante activo.
Así que nada, si a alguien le interesa o está interesado sobre todo en la parte de no-code, cómo lo hemos hecho o que les demos alguna pista, Ujú. pues encantado de hablar con ellos, ¿no? Aguti. Pues nada, tío, muchísimas gracias por pasarte por el podcast y ha sido un auténtico placer. Nada, vosotros, Alex, que hacéis un curro súper guay, así que nada, que sigáis así y cuando necesitéis. A tope.